extraer de la profundidad. La vez anterior que compartí con vosotros, bajo este título, este mismo título, estuvimos hablando de cómo la arqueología se ocupa de extraer piezas que están enterradas para hacernos conocer el pasado, la historia. Y lo que hicimos fue extraer... ¿No va? Ok, doy un segundo. Los que hacen falta. ¿Sí? ¿Vamos? Ahora, ya. No sé, es que lo de los signos es difícil a veces, ¿eh? Entonces, lo que hicimos fue extraer, ¿recordáis?, las piezas del tabernáculo y vimos cómo en relación a los llamados textos del Nuevo Testamento nos hablaban de Jesús y nos ayudaban a entender un poquito más, eso espero, por eso estuve orando, que conociéramos ese Jesús en su primera venida, ¿ok? Pero hoy, como si hubiéramos encontrado, imaginaros, una cápsula del tiempo que nos hable del tiempo futuro, lo que vamos a ver va a ser a ese Jesús que tiene que volver. Hemos cantado, la alabanza ha ido, yo digo, parece que nos hayamos puesto de acuerdo, cómo hace el Señor las cosas, ¿verdad? Canciones que hablan de Jesús, y hoy vamos a ver a ese Jesús que tiene que volver. Y lo vamos a hacer a través del libro de Apocalipsis. Esta palabra significa revelar o quitar el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. Y vamos a hacerlo en el capítulo 1, va a salir en pantalla para los que no habéis traído la Biblia. Capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Lo digo ya porque hay algunos que les gusta seguir en sus Biblias, que me parece muy bien. Y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel, y como veis entre paréntesis pone mensajero, porque es más correcto, sobre todo aquí, traducir palabra ángel por mensajero, como veréis. A su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Lo primero que dice el texto es la revelación de Jesucristo. Y es porque el libro de Apocalipsis lo que realmente es la revelación del que viene. Es la revelación del que viene y todo lo que va a hacer el que viene, del cual hoy vamos a estar hablando. En el capítulo... En el capítulo 5 de Apocalipsis, no vamos a leerlo, pero por eso he puesto la alabanza esta primera, porque se pregunta, ¿quién será digno de coger el rollo y desatar el libro, los sellos del libro? Y no se encuentra nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Hasta qué? Hasta que se presenta el digno, el Cordero inmolado. Y ese Cordero es muy diferente del Cordero de los Evangelios, que se presentó como un siervo sufriente. Ahora va a ser totalmente distinto, como vamos a ver. Y luego sigue diciendo, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Juan, ese Juan que escribió, era el discípulo amado, que se le llama en los Evangelios, el discípulo amado. Y de que estaba en la isla llamada Patmos. ¿Y qué hacía en esa isla? Pues esa isla, que era una cárcel sin barrotes,
Roma mandaba a los prisioneros considerados peligrosos de Roma. Y Juan estaba ahí por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Y dice, desde donde recibe una revelación en el Espíritu. O sea, lo que él vio fue visión. Él lo vio todo en visión, ¿vale? Y dice que eso fue en el día del Señor. Y la pregunta sería, ¿qué es el día del Señor? Pues aquí han discutido y discuten y siguen discutiendo. Para algunos, por ejemplo, que lo toman literal, el día del Señor dicen que es el sábado. Bíblicamente es así. Pero, sobre todo los adventistas, ellos celebran el sábado. Entonces dicen, no, ese día del Señor es. Pero yo he buscado otras versiones. Ya sabéis que las versiones dependen del intérprete. Y pone el día dominical, porque es de corte católico y da a entender que el día del Señor es domingo, simplemente. Ahora, yo me inclino por una tercera opción, y es que el día del Señor se está refiriendo al día del regreso del Mesías, por todo lo que dirá luego Apocalipsis. Y en su venida, ¿cómo qué? ¿En calidad de qué? Pues en calidad, y atención, porque eso nos pertoca, en calidad de juez y de rey. Él viene diferente. ¿Os dais cuenta? Y donde dirá que el juicio comienza por su casa. Eso ya son palabras mayores. ¿Y de dónde saco eso? Pues ¿cuál será la advertencia que después de lo que hoy vamos a ver en el capítulo 2 y 3 viene en Apocalipsis? La advertencia a las 7 iglesias. Y Pedro lo dice en su primera carta, dice, es llegado el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Tú eres casa de Dios? Porque esto no es la casa de Dios. Entonces vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios que Él abra más que nuestro entendimiento, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, no con la mente. Vamos a orar un momento y luego seguimos, ¿vale, hermanos? Padre Creador del universo, nos dirigimos a ti para rogarte que no solo abras nuestra mente, sino que tu Espíritu habla y nos dé discernimiento de aquel que viene. Porque es tiempo de que si el juicio va a comenzar por tu casa, nosotros estemos preparados para aquel que viene. Atiende este ruego. Quita lo que hoy no venga de ti. Y pon en mis hermanos esa sed, no solo de escuchar, que sé que la tienen, sino que en lo más profundo de su corazón puedan discernir a ese Mesías. Te lo ruego encarecidamente. Amén. Vamos a leer cómo es que Juan vio a Jesús. ¿Vale? Vamos a leerlo. Dice, y me volví para ver de quién era la voz del que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Sigue diciendo, cuando le vi, caí como muerto. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. He aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves
de la muerte y del Hades. Vamos a quedarnos aquí. Desde luego, un futuro se despliega ante Juan. Un futuro. Sobre aquel que, fijaros bien, había estado conviviendo los años de ministerio que había tenido Jesús, pero que ahora le contemplaba de una manera totalmente diferente. Y vamos a ir centrándonos, esa es la propuesta que os traigo, en los diferentes aspectos que hemos leído. Y vamos a ir viendo qué significan esos aspectos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar por la ropa. Dice, hemos leído, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan describe que le llegaba la túnica hasta los pies. Los vestidos largos, para que nos vayamos haciendo idea, eran utilizados por aquellos que poseían un gran estatus y autoridad. No todo el mundo llegaba a vestidos largos hasta los pies, ¿vale? Y luego dice un cinto de oro que le rodeaba el pecho. Probablemente está haciendo alusión al sumo sacerdote. Porque ¿qué ha estado haciendo hasta su venida Jesús? Pues es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el sumo sacerdote terrenal, o sea, Aarón y sus hijos, y él? Que en el sumo sacerdote terrenal habían hilos bordados intercalados en el cinto. Y aquí nos dice, porque esa es su superioridad, que todo el cinto era de oro. No que habían hilitos de oro, sino que todo el cinto era de oro. ¿Y de qué nos habla eso? Pues de la posición elevada del que viene. Una posición que no hemos visto jamás, porque le hemos conocido en otra faceta. Y ahora es totalmente diferente. Tal como dirá en Apocalipsis, capítulo 19, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene con una marca totalmente diferente, totalmente superior. Así que, hermanos, este es el que estamos esperando. Y nos tenemos que ir haciendo la idea de quién es. Así que Juan estaba ante aquel que le ha sido dado todo dominio, poder y autoridad, todo. ¿Para qué? Pues como dice en otra parte de la Escritura, toda rodilla se doblará y todos le van a reconocer. Y eso empieza por nosotros, o debe empezar por nosotros, y va a continuar por los que no creen en él. Ese día van a ver quién es. Así que vamos a seguir, porque la cosa va en aumento, hermanos. Eso es apasionante. La cabeza, cabellos, ojos y rostro. Vamos a ir desgranando eso. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. La palabra cabeza en el original puede tener dos sentidos, ¿vale? Puede ser, aparte de físico, eso aparte, puede entender como autoridad. La cabeza de familia es la autoridad, es el cabeza de familia, o debería ser así, ¿eh? O como origen también. Así que, aplicado a Jesús, ¿qué podemos decir? Pues que tiene su origen en quien lo tiene y por eso es quien es, no es cualquiera. Voy a repetirlo porque la frase dice, a ver, porque tiene su origen en quien lo tiene, es quien es. Es alguien totalmente diferente. Y el cabello blanco. El cabello blanco, evidentemente, Antonio, ¿verdad que sí? Nos habla de edad avanzada. En nuestra sociedad, la edad avanzada se ve vejez. Por eso, hombres y mujeres se tiñen, porque antes eran solo las mujeres, decían, no, que las canas hacen vieja.
Pero ahora los hombres también se tiñen, porque eso de las canas. Pero en aquella época, las canas eran una gran honra, porque indicaban una gran sabiduría. Y el que viene no tiene 4 canas, no peina 4 canas. Se le dice que todo su cabello es blanco, todo, y puro, sin nada que marche. Así que, tal como dijo Spurgeon, dijo lo siguiente: cuando vemos en la imagen del Mesías, del que viene, su cabeza y su cabello blanco como la nieve, entendemos la antigüedad de su reinado. Y seguimos con los ojos, porque dirá de los ojos, que ahí viene la palabra oftalmología, porque en griego es oftalmos, y estos talmos, oftalmología, vista. Dirá, sus ojos son una llama de fuego. ¿Qué muestran los ojos? Los ojos del que viene, no es que le va a salir literalmente fuego, pero es, imaginaros, como una radiografía. Tú vas, todo bonito, y te hacen una radiografía y dices, qué feo soy por dentro. ¿O no? Los ojos de Jesús, como llama de fuego, van a penetrar. No habrá nada que esconder. Y van a hacerlo con un juicio penetrante, porque Él viene a juzgar. La primera etapa vino a salvar y Él no vino a condenar, pero ahora viene a juzgar. Y la cosa es muy diferente. Muy diferente. Y entonces fijaros que dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y está hablando a creyentes. Dice que tenemos que dar cuenta, que nos tendremos que presentar delante de este Mesías. ¿Estás preparado? Porque este es el que viene. Y su rostro dirá que es como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Dónde estaba preso Juan? En una isla. Podéis en Patmos, y eso era una isla, exacto. Y podéis imaginaros cuando en un sitio, ahora que estamos en verano y hace tanto calor, ¿no? Que decimos, qué sol de justicia que cae encima. Ese sol, sin una nube que lo tape, eso es cegador. Eso es abrasador. Así que nada habrá en él que estorbe su pureza y su resplandor. Nada. ¿Sabéis? Yo estaba pensando en esa serie de televisión llamada El Jefe Infiltrado. ¿Cuándo las habéis visto? Alguna vez, yo también. Pero, ¿qué era? Y yo pensaba, ese es Jesús. Jesús vino como jefe infiltrado. Era el jefe, pero estaba disfrazado. Ese Jesús de los evangelios. Pero ahora se va a quitar todo y va a venir como Él realmente es. Ahora resplandecerá todo lo que es, y eso será cegador, hermanos. Como tú no puedes mirar el sol en pleno porque te ciega los ojos, eso será cegador. El varón y la varona, después de pecar, se esconden tras un árbol, de aquel del que no se podían esconder. Pero es que aquí, hermanos, la realidad será que se dice en Apocalipsis o en otro texto que se querrán esconder en las cuevas y que van a pedir a los montes que caigan sobre ellos y no será posible. Van a querer morir y no podrán, porque la hora de la verdad ha llegado. Y en la hora de la verdad no hay vuelta atrás. Por eso dice la Biblia, sucederá pronto. Pronto no se refiere, porque decimos, bueno, pronto, pero mira los años que han pasado. No, pronto se refiere a como la mujer con los dolores de parto.
al final ni ella puede detener los dolores de parto, ni los dolores de parto se paran, ni eso va a la final. Y lo mismo va a pasar en ese tiempo. Idéntico. Ya no habrá vuelta atrás. Ha venido a juzgar y no será tan fácil decir me quiero morir, porque todos tenemos que dar cuentas delante de aquel que viene a juzgar a vivos y a muertos. Así que sigamos, porque hay más, porque no solo su aspecto es aterrador, y debe serlo, porque si no nos aterra, si nos deja igual, yo diría, ¿qué pasa con nosotros? Y luego dice, voz y boca. Y dice, su voz como el ruido de muchas aguas, estruendo. ¿Por qué? Porque en el original la palabra voz y la palabra estruendo son la misma. Y por eso dice como el ruido de muchas aguas, como el estruendo de muchas aguas. Ahora, yo no sé si has visto por televisión o en vivo y en directo cuando una tempestad se levanta y hay esas olas de metros y metros que chocan. Ahí queda disimulado porque está el locutor hablando y ahí vemos la imagen y decimos, ¡qué barbaridad! Pero no nos hacemos la idea. Pero Juan estaba en una isla. Imaginaros en plena tormenta todas las olas chocando contra la isla. ¿No tenía que ser eso ensordecedor? Tenía que serlo. Y por eso lo que le era más familiar, él lo escribe. Así que, hermanos, la palabra voz no solo significa el tono con el que se habla, significa el discurso con el que se da también. Y hermanos, la voz de Jesús aquí será la misma voz que sonó en el Edén, cuando Dios emitió juicio. La misma voz. Será la misma voz que ocurrió con truenos y relámpagos en el Sinaí, cuando después todo el pueblo, de escuchar lo que llamamos los 10 mandamientos, el decálogo, esas 10 frases, le dijo a Moisés, tememos, es terrible. Ve tú, sube tú. Si te quemas, que seas tú. Será la misma voz, porque no hay diferencia en su voz. Y su voz viene a dar no solo un tono fuerte y atronador, sino un mensaje fuerte y atronador. Y ese será, fijaros, de su boca, dirá en Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Vino con amor. Pero ahora la cosa se puso seria. No es el mismo Jesús. Y dice, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Porque ese día será el día de la ira del Señor. Apocalipsis dice que sale una espada aguda de 2 filos. La espada aguda no tiene como no herir, se mueva por donde se mueva. Si solo tuviera un filo, algunos escapan, pero si tiene 2 filos, no se escapa nadie. Y la presenta como un elemento de juicio. No la presenta, esa espada, no la presenta como un aviso. Fijaros lo que dice Hebreos 4, del 12 al 13. Eso es de aviso. Eso es para mientras estamos aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos,
que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la intención de Dios es que mientras estemos aquí seamos pulidos por la palabra. No solo debemos ser consumidores de cultos, y perdonadme que hable tan clarito, debemos ser hacedores de la palabra. Porque llegado ese día, la palabra ya no nos avisará, la palabra sentenciará. Y Él lo hará con equidad. Y equidad quiere decir justicia, imparcialidad. A cada uno le dará lo que se merezca. Y no habrán excusas. Porque recuerda, no te puedes esconder de Él. Ese día no habrá donde esconderse. Yo sé que ese es un mensaje fuerte. Yo cuando comencé a prepararlo, a mí se me ponían los pelos de punta y estuve dudando y dije yo, ¿cómo voy a decir eso a mis hermanos? Pero me hervía la sangre. Porque mejor avisar cuando se puede que no cuando no haya tiempo, ¿nos parece? Así que lo hago con todo el cariño y el amor, pero también quiero hacerlo con toda la seriedad que merece. Porque si no ponemos seriedad, vamos jugando a ser cristianos. Y el tiempo se acerca. Y ya no es hora de juegos. Se acerca la hora de la verdad, hermanos. Y tenemos que ponernos las pilas. Eso es lo que hoy os quiero transmitir. Luego hablará de los pies y de la diestra. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Tenía en su diestra 7 estrellas. Dice que los pies son semejantes al bronce bruñido. El bronce era conocido como el material más resistente en aquella época. No había material más resistente. Y por tanto, los pies de Jesús, del Mesías que viene, son un emblema de permanencia. Yo he venido a hacer esto y no hay vuelta atrás. Y después también hacen referencia a los pies a ¿qué? A una persona en movimiento, ¿cierto? Los pies son los que nos ayudan a movernos. Por tanto, en su movimiento va a dejar una huella purificadora. Porque dice que son de bronce bruñido, como al horno. Cuando tú pones algo candente al horno y lo calientas hasta que se ponga al rojo vivo, perdonad, y toca, ¿qué va a pasar? Eso se quema. Eso no deja una marquita. Eso quema. Él está avanzando. ¿Nos parece que no? Porque somos como las vírgenes, que como tardaba el novio, todas se durmieron. Lo andaba comentando con Jordi antes cuando hemos orado, ¿verdad, Jordi? Pero ¿de qué tipo de vírgenes vamos a ser? ¿De las que van a entrar o de las que se quedarán en la puerta? Piénsalo. Y todo lo que Él va a venir a hacer está ya sentenciado en el cielo. Fijaros que el bronce bruñido, algo que es refulgente en el horno, nos indica rojo. Y hay gente que le dice a otros, está rojo de cólera, ¿o no? Pero es que Él va a venir encendido en cólera. Y esa no es una imagen de Jesús que estamos acostumbrados. Pero Él viene así. Y indignado hasta lo sumo. La maldad llegó al colmo, el tiempo dijo basta y viene con vara de hierro a juzgar. Ahora, esto no es nuevo.
Eso ya fue avisado. Fijaros lo que dice el Salmo 75. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, dice el Señor, seré yo quien juzgará con equidad, con justicia y con rectitud. Y ahora dice el que escribió este salmo, porque hay una copa y avisa en la mano del Señor y el vino se fermenta lleno de mixtura. Y de este Él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta el fondo y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Sería posible que en las llamadas iglesias hubiera impíos? Porque lo que sí sé, hermanos, y lo tengo por cierto, no todos los que están son. No todos los que están son. Eso sí lo sé. Entonces, el tiempo oportuno que dice aquí, en este salmo, será este día. Y el día del Señor, lo único que se va a oír, ¿sabéis qué es? El discurso del Señor del día. La sentencia del Señor del día. Y los demás se tendrán que cuadrar a eso. Y ese es el Mesías que viene. Ahora, pensamos, bueno, pero ¿cómo? Cristo, pero el Cristo de los Evangelios, ¿sabéis dónde hubo una muestra de indignación y de cólera? Cuando echó las mesas de los cambistas. Y lo queremos justificar porque no nos cabe que ese Jesús sea un Jesús indignado en cólera. Vamos a esperar. Gracias. Pero eso es así. Eso es así. Y ante el pecado, Él tiene todo el derecho porque Él es santo. Santo. Y la santidad odia el pecado, y perdonadme, yo sé que eso no se dice mucho, pero odia al pecador. Y eso lo dice la Biblia. Eso de Dios odia al pecado y ama al pecador, no existe. Porque el pecador y el pecado van juntos, son sus obras. Que le dé una oportunidad de arrepentimiento, eso es otra cosa. Pero Él odia el pecado y a los que pecan. Y la palabra es fuerte, pero es que es así. Entonces, ese día Él vendrá. Y dice que en su mano, no dice la mano como es, pero nos dice lo que contiene la mano. Y contiene 7 estrellas. Fijaros, 7 estrellas que son los 7 ángeles. ¿Quién son esos ángeles? Los mensajeros, los líderes de las iglesias. Así que los líderes se tienen que poner atención. Y bien haríamos en estudiar seriamente el mensaje a las 7 iglesias para ver qué tipo de iglesia sois o somos. Porque ahí es un aviso. Si no dejas esto, si no dejas ello, yo quitaré. Pero ese día quitará a los que no han sido fieles. Lo va a hacer porque viene para eso. Esa es su misión y su cometido en el tiempo final. El número 7 representa la totalidad, lo completo, pero también en este caso lo que tiene que purificarse. ¿De qué tiene que purificarse esta congregación? ¿Lo habéis pensado? Porque ahora es tiempo. Y antes de que no haya tiempo, hay que hacerlo. Por nuestro bien. El tiempo no se ha cortado para que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Y eso no tiene que ver solo con no creyentes, tiene que ver con los creyentes también. Porque si no, en Primera de Juan no nos diría, porque habla a creyentes, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, para confesar los pecados hay que arrepentirse, y para
que arrepentirse, hay que cambiar de dirección. Y no hay más. Si no, no es arrepentimiento, sino es labia. Y la labia a Dios no le sirve, porque conoce nuestros corazones. Y ese día, ¿qué le dirás? ¿Vas a poder decirle algo? No, porque ese día es para escuchar la sentencia. Ese día no es para hablar y dialogar. Mientras tengamos tiempo, hagámoslo. Porque Él viene a poner a su iglesia. Y su iglesia es el remanente fiel y obediente. Porque eso es ser fiel. No solo para los que están, y van pasando los días. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué somos conocidos, hermanos? Piénsalo un momento. ¿Por qué tú eres conocido? ¿Por ser solo una buena persona? El cementerio está lleno de buenas personas y no por eso irán a la eternidad con Dios. No hay que ser buenas personas, hay que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Y cuando nos equivocamos, cuando pecamos, pedir perdón y cambiar de dirección. Porque pedir perdón está fácil, pero seguir igual también. Y no estamos aquí, en este planeta Tierra, para eso. Si queremos la herencia que nos espera, hemos de hacer algo por esa herencia, ¿entendéis? Y espero que tengamos a ese Jesús que va a ser la cabeza de un cuerpo, porque una cabeza sin cuerpo está desmembrada. Va a ser un rey con reino, va a ser un novio con novia. Y la novia no es admitida con una mancha en el vestido, ¿entendéis? Esa no es la novia que va a esperar al novio. La novia que va a esperar al novio es impoluta, es preparada, aunque haya sido y haya muerto por causa del Evangelio. Aquí dice que van a morir por causa del Evangelio. Quizá tú seas uno de ellos o yo, no sabemos. Pero lo que nos importa no es, ay, ¿qué voy a sufrir? Lo que nos tiene que importar es, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Con quién me voy a encontrar? Esta es la descripción de aquel que viene. Eso es lo que Apocalipsis dice. No lo digo yo. Yo si lo dijera quizá adornaría más. Quizá diría, bueno, no será para tanto. ¿Para qué, ahora que has escuchado esta reflexión, para qué te sirve? ¿Qué vas a hacer con ella? Y espero que te sirva para mucho, porque os tengo mucho cariño. Y otra cosa, para que a contemplar a Jesús, a ese Jesús glorificado que se nos ha presentado, hagamos como Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Deberíamos caer como muertos a sus pies. No sé si todos tendríamos la misma expresión o todos podríamos arrodillarnos, pero deberíamos. Porque hayamos entendido, hermanos, y yo me pongo también, la urgencia de purificarnos. No solo de pasar un día más. Nos gusta ver a Jesús y pensar en el Jesús como se paseaba por las aldeas. Y está bien. Él fue nuestro maestro. Dice en Pedro que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Está bien. Hay que hablar de ese Jesús, claro que sí, pero no hay que perder de vista. Y entiendo que la cosa comienza a ser urgente al que viene. Las dos
balanzas. Los dos platillos de la balanza hay que ponerlos por igual. Porque si pesa más el Jesús que estuvo aquí, bueno, era perdonador, vino a salvar, somos débiles. Y ahí que vamos con el juego. Perdonadme la expresión. Pero cuando vemos a ese Jesús, eso nos dice, ponte las velas. Ponte las velas. Y que Él pueda poner su diestra sobre nosotros. Y decirle lo que le dijo a Juan, no temas. Si tú eres el remanente fiel, te podrán rebanar la cabeza, podrá ocurrir, porque aquí está escrito, no lo digo yo. Pero tú sabes, tú no tienes que temer. El problema es si te das cuenta que no eres ese remanente fiel. Ahí sí. Pero si no, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y no me gustaría terminar sin daros un tiempo de reflexión. Está muy bien decir amén, me bajo y ya está. Y para ese tiempo de reflexión, creo que esta alabanza es idónea. Pero no es tanto para cantarla, es para que lo que has oído. Yo he pedido que el Espíritu Santo te hablara y tomes la decisión que tengas que tomar. Quizá te postres, quizá no, no sé. Pero dice, sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, ese es el que viene. Con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Poderoso, porque Él es poderoso. En majestad y reino es poderoso. Poderoso en potestad e imperio, porque Él es poderoso. Él no solo hizo milagros, Él es poderoso. Dice, un gran arco iris corona su ser. Todo Él brilla. Todo Él es pureza, santidad. Él es el Cordero que pudo vencer. La canción se preguntaba, ¿Él es digno? Sí, Él es digno. Y cuando vieron al Cordero, esos 24 ancianos en el cielo, ¿sabes qué hicieron? Lo que dice aquí, arrojan coronas delante. Ellos se quitaron las coronas y las arrojaron delante de Él. Aquí no dice que lo vamos a hacer nosotros. La Biblia dice que esos 24 ancianos arrojaron las coronas delante de Él porque reconocieron que Él es digno. Que sea esta la congregación que en estos tiempos le reconoce que Él es digno y que le da el lugar que Él le corresponda.